Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Que bellas. Dame gracia por la sangre de Jesús. Me recibes sin vacilar, ay Dios, tal como soy. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón. Bendito Cristo, heme aquí. Destrozado, hazme nuevo, tan herido, sáname. Angustiados de mi guía, tan vacío, lléname. Soy culpable, dame gracia por la sangre de Jesús. Me recibes sin vacilar, ay Dios, tal como soy. Ay Dios, tal como soy. Ángeles cantando esta tan dulcísima canción, las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche, que estamos una vez más presentes en este su programa, El Principio del Evangelio, transmitido, mis amados hermanos y amigos, todos los lunes, los viernes y precisamente los sábados. Estamos aquí con ustedes a esta hora, meditando juntos la palabra del Señor. Es para nosotros siempre un gozo, ¿verdad? Estamos contentos de poder interactuar, de vernos aquí a través de las redes sociales y poder, hermanos, meditar juntos la palabra del Señor, que es un mandamiento también que nosotros meditemos en la palabra de Dios. Amén. En esta maravillosa noche, hermanos, hemos titulado al tema La defensa del apóstol Pablo ante los judíos. Así se llama el tema. La semana pasada vimos lo que era la conversión
del apóstol Pablo basado en Hechos, capítulo 9. Ahora tenemos la oportunidad, hermanos, de poder estar y meditar, ¿verdad?, en este precioso relato que nos cuenta el libro de los Hechos acerca del apóstol Pablo en cuanto a su defensa ante los judíos. Amén. No sin antes queremos agradecerle su sintonía. Muchas gracias, hermana Dina Vega, por estar con nosotros. Bendiciones para usted también. Queremos agradecer a nuestra hermana Carmen Osuna, que siempre está conectado también con nosotros. Gracias, hermana. Saludos también a nuestra hermana Dolores Casas, hasta allá en Monterrey, Nuevo León. A nuestra hermana Francisca Delgado, muchas gracias, hermana. A nuestro hermano Carlos Castro, muchas gracias, mi amado hermano. A nuestro hermano Delman Porras, gracias por sintonizarnos en esta maravillosa noche. A nuestra hermana Dalia Jones, Isael Hernández, Rafael Yatzin, muchas gracias, mis amados hermanos y amigos. Todos sean bienvenidos y vamos a meditar juntos la palabra del Señor en esta maravillosa noche. No sin antes queremos seguirles invitando para que estén al pendiente de la radio que estará transmitiendo, ¿verdad?, su seminario internacional a partir del 19 de noviembre al 23 de noviembre con el tema Trazando bien la palabra de verdad. Un tema muy interesante, con muy buenos expositores que van a edificarnos a través de la palabra de nuestro Dios. Así que estén al pendiente, mis amados hermanos, para que usted también pueda ser edificado por medio de la palabra del Señor. Bueno, en esta maravillosa noche, hermanos, vamos a ir a Dios en una oración. Vamos a orar para poder empezar nuestra meditación en esta maravillosa noche. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por concedernos, Padre, una vez más estar aquí presentes, Padre Celestial, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Padre, a través de estos medios de comunicación, a través de mensajes de amor para salvación, Padre Celestial, a través del Facebook Live, a través de Speaker, Padre, a través de la web, de la radio, Señor, y los diferentes medios, Padre, que tú has permitido, Padre Celestial, que esta radio tiene, Padre eterno. Gracias, Padre, por tu misericordia, por darnos ese privilegio, Señor. Por eso te rogamos, Padre, que bendiga a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que nos están escuchando, Señor, en los diferentes medios que tiene esta radio. Padre, bendígalos. Usted conoce la situación de cada uno de ellos, Padre, cuáles tienen necesidades, Padre Celestial, físicas, económicas, familiares. Solamente usted conoce, Padre, y te rogamos, Padre Celestial, que usted añade, Señor, a la necesidad de cada uno de ellos, Padre. Así bendígame, Padre, a mí. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este programa. Gracias también, Señor, por mi esposa, por mis hijos Amos y Habacuc, Señor. Gracias por esta radio, Padre, por los proyectos que esta radio tiene, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que vamos a leer en esta noche, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que tú seas alabado, que tú seas glorificado, que tú seas honrado, Padre, que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre Celestial, a través de tu palabra, Señor. En el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos, en esta maravillosa noche. Entonces, nuestro tema se llama la defensa del apóstol Pablo ante los judíos. Amén. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, fue arrestado allá en Jerusalén después de haber regresado de su tercer viaje misionero, ¿verdad? Él fue escogido para eso, según lo vimos, ¿verdad?, en Hechos capítulo 9, que Dios le dice a Ananías que Pablo era instrumento escogido para llevar su nombre, ¿verdad?, a los judíos, a los gentiles y a los reyes de la tierra. Precisamente el apóstol Pablo entonces acababa de regresar a Jerusalén, y dice la palabra que arribaron a Tiro, y después dice la palabra a Cesarea, y se hospedaron en la casa de Felipe, el que era uno de los 7 evangelistas, ¿verdad?, que el Espíritu Santo había escogido, o diáconos también. Luego dice la palabra que vino un profeta, ¿verdad?, de Judá, que se llamaba Acabo,
que había profetizado que el apóstol no subiera a Jerusalén porque allá lo iban a arrestar. Mas sin embargo, el apóstol Pablo estaba dispuesto no solamente, dice la palabra, a ser arrestado, sino también a morir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba plenamente, hermanos, entregado, ¿verdad?, a ese ministerio, y él amaba mucho el ministerio para lo cual el Señor lo había llamado. Entonces él no tenía miedo a morir. Él quería ir a Jerusalén. Y dice la palabra que no pudieron detenerlo los hermanos y subió a Jerusalén. Y dice la palabra que cuando estaba en Jerusalén fue a ver a Santiago, ¿verdad? Y que encontró a todos los ancianos reunidos y les contó todo lo que Dios había hecho, ¿verdad?, por medio del evangelio en las naciones gentiles a donde él había predicado, ¿verdad? Ya era 3 viajes que él había hecho. Y que también los ancianos le dijeron, ¿verdad? Ves, hermanos, cuántos miles de judíos han creído y todos son celosos de la ley. Y se ha divulgado, dice, entre los judíos que tú enseñas al pueblo a apostatar de Moisés y de la ley. ¿Qué hay pues? Dice, aquí tenemos a 4 varones que no han cumplido votos. Tómalos contigo y ve, paga los votos para que el pueblo, ¿verdad?, vea que andas ordenadamente conforme a la ley. Y dice la palabra de Dios que ya estaba a punto, ¿verdad?, de terminar los días que se necesitaban, ¿verdad?, para pagar el voto. Cuando dice la palabra que unos judíos de Asia vieron al apóstol Pablo en el templo y dieron voces a todo el pueblo de Israel que estaba ahí para que lo arrestaran. Y el motivo que ellos usaban para acusar al apóstol Pablo era que Pablo enseñaba al pueblo de Israel a apostatar de la ley de Moisés y que había metido, ¿verdad?, a un gentil en el templo, ya que para los judíos el templo era sagrado. Esos fueron sus argumentos y por el cual dice la palabra que lo arrestaron, ¿verdad? Toda la multitud dice que se agolpó sobre él y iban prácticamente a matar al apóstol Pablo. Iban a matar al apóstol Pablo los judíos. Estaban celosos, estaban enojados, estaban airados. Eso es lo que causa la ira, el enojo, ¿verdad? Ganas de exterminar a una persona, y ellos lo iban a hacer con el apóstol Pablo. Pero dice la palabra que se dieron cuenta, ¿verdad?, las autoridades romanas. Y cuando ellos vieron que al apóstol Pablo lo estaban a punto de matarlo, ¿verdad?, lo estaban torturando. Entonces dice la palabra que ellos, cuando vieron a los soldados romanos, dejaron de golpear al apóstol Pablo. Y fue así como el apóstol Pablo fue arrestado en Jerusalén. Fue arrestado en Jerusalén. Y entonces ahora, por eso nos narra, ¿verdad?, aquí el capítulo 21, versículo 37. Bueno, acá dice la defensa de Pablo ante los judíos. Así lo dice el título que le ponen acá los escritores, ¿verdad?, los dueños, ¿verdad?, de la traducción, los que hicieron esta traducción, Reina Valera 1960. En su capítulo 21, versículo 37 del libro de los Hechos, dice la palabra de Dios de esta manera: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que los soldados, ¿verdad?, romanos arrestaron al apóstol Pablo
para que el pueblo de Israel no lo matara. Y dice la palabra que tenían que meter al apóstol Pablo a la fortaleza. En otras traducciones dice al cuartel, o se podría decir a un centro. Se tiene entendido que era de tortura, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que cuando estaban a punto de meter al apóstol Pablo, ¿verdad?, a la fortaleza, él le dijo al tribuno: ¿me permites decirle algo? Pero él se dirigió al tribuno en el idioma griego, ya que las autoridades romanas hablaban griego. Ellos no eran judíos, eran romanos. Es por eso que tenían pues la nacionalidad romana y por ley ellos tenían que hablar griego. Y fíjense que el apóstol Pablo les habla entonces, le habla pues al tribuno en griego y él queda sorprendido. Y dice: ¿a poco hablas griego? ¿Verdad? Se sorprendió. Él pensaba que Pablo era un delincuente, ¿verdad? Cualquiera, porque lo querían matar la propia nación de Israel. Pero era todo lo contrario. Para que una persona hablara griego en aquel entonces, tenía que ser una persona verdaderamente, ¿verdad?, estudiada para poder dominar el griego. Y el apóstol Pablo lo dominaba muy bien. Entonces, eso fue la sorpresa que se llevó el tribuno. Y dice la palabra que le preguntó: ¿no eres tú aquel egipcio que sacó a 4,000 sicarios al desierto? Esta pregunta que él le hace es porque él pensaba que el apóstol Pablo era un delincuente cualquiera. Dice que en esos años, ¿verdad? Estamos hablando del año aproximadamente 52. Había existido un grupo de rebeldes que se había entrometido en la nación de Israel. Y se les conocía como sicarios, o en otras traducciones dice guerrilleros, ¿verdad?, que estaban en contra de la ley romana, del imperio romano. El objetivo de ellos era oponerse pues a la ley romana. Pero luego los arrestaban o se dispersaban y dejaban de existir. Eso se les consideraba entonces también delincuentes. Y el tribuno estaba confundido y le pregunta al apóstol Pablo: y yo pensaba que tú eras uno de ellos. Y el apóstol Pablo dice la palabra del Señor en el versículo 39. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Amén. Entonces, en la inquietud que tiene, ¿verdad?, el tribuno, dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo le responde: yo soy judío. Soy judío, nacido en Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante. Ahora, él aclara que él es judío. Él no era prácticamente un extranjero cualquiera, sino era un judío que había nacido en la ciudad de Tarso. Históricamente dice que Tarso, mis amados hermanos, era una ciudad muy importante. En aquel entonces se podría decir, ¿verdad?, una de las ciudades más avanzadas que tenía el imperio romano. Se tiene entendido que antes de Tarso había sido Atenas, y que también Corintios habían sido una de las ciudades importantes, avanzadas en filosofía, en conocimiento, ¿verdad? O sea que la gente que se quería preparar bien tenía que ir a esa ciudad, porque era ahí donde se preparaban en todo lo que tenía que ver en el conocimiento en cuanto a leyes, en cuanto a filosofía. Entonces era una ciudad muy importante.
Era ahí donde el apóstol Pablo había nacido, pero dice la palabra que él era judío. Entonces dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio. Habló en lenguas hebreas, diciendo, amén. Ahora dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando el tribuno, ¿verdad?, entendió que Pablo no era cualquier extranjero, sino que él era judío, y no venía de cualquier ciudad, sino venía de una ciudad importante, ¿verdad?, de Tarso de Cilicia. Él ha de haber entendido entonces por qué el apóstol Pablo, número uno, hablaba griego, ¿verdad? Número uno, hablaba griego. Y número dos, porque él tenía entonces el derecho, ¿verdad?, de hablar también al pueblo de Israel, ya que él era hebreo. Entonces dice que se lo permite, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que cuando el apóstol Pablo se dirigió, ¿verdad?, al pueblo judío, dice la palabra que les hizo señal para que el pueblo aguardara silencio. Y el pueblo decidió escuchar al apóstol Pablo. Tal vez ellos pensaban que el apóstol Pablo iba a hablar, ¿verdad?, en griego o en algún otro idioma, ¿verdad?, que no fuera hebreo, porque los judíos eran celosos y ellos amaban mucho la lengua hebrea. Pero para su sorpresa, imagínense, para su sorpresa, dice la palabra del Señor que cuando el apóstol Pablo se dirigió a ellos, lo hizo hablando en lenguas hebreas. En lenguas hebreas, mis amados hermanos. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que el apóstol Pablo, ¿verdad?, fue escogido por nuestro Dios, por el Señor Jesucristo, para llevar su nombre, dice la palabra, a los judíos, a los gentiles y a los reyes de la tierra. Y el apóstol Pablo entonces dominaba varias lenguas. Para empezar, él tenía un amplio conocimiento en la ley, porque él hablaba hebreo. Y nosotros vemos entonces, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo escribe 13 epístolas que históricamente se conoce, ¿verdad?, que fueron escritos en griego. Y cómo no, si él era experto, hermanos, era un profesional en la lengua griega. O sea, tanto que el tribuno queda sorprendido. Y por eso no hay excusa, ¿verdad? Nosotros tenemos la palabra del Señor en el tiempo actual. Mucha gente, ¿verdad?, pone en duda las traducciones, ¿verdad? ¿Qué tipo de traducciones tenemos? Pero sabemos, hermanos, que Dios escogió a unas personas importantes, una de ellas el apóstol Pablo, y que las escribió adecuadamente, por lo cual entonces, ¿verdad?, la palabra de Dios es veraz, es creíble, porque Dios hace una cosa y lo hace bien. Y ahora cuando Él se dirige, mis hermanos, al pueblo de Israel, lo hace, ¿verdad?, en lengua hebrea. Todo el pueblo quedó sorprendido. Entonces Pablo era un hombre también que no solamente hablaba hebreo, hablaba griego, sino también hablaba hebreo, ¿verdad? Hoy en día mucha gente dice, ¿verdad?, que uno necesita hablar el hebreo, que uno necesita estudiar el hebreo, ¿verdad?, que las traducciones que tenemos no son buenas. Pero, mis amados hermanos, nadie puede o tiene autoridad de engañarnos, ¿verdad?, o de poner en duda lo que nosotros hemos recibido, porque Dios hizo una obra perfecta. El apóstol Pablo era un conocedor del hebreo, y Dios lo escogió, hermanos, para que llevara, ¿verdad?, el evangelio a muchas naciones y escribiera 13 cartas, 13 epístolas que nosotros vemos plasmadas en el Nuevo Testamento, que fueron escritos por un hombre que conocía perfectamente bien
el hebreo, por lo tanto él sabía exactamente lo que él estaba escribiendo cuando escribió, ¿verdad?, las epístolas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Pero aquí estamos viendo, mis amados hermanos, ¿verdad?, cómo se sorprendió aquella multitud. Yo me imagino pues la multitud que estaba con ganas, ¿verdad?, de encontrar un error para poder acusarlo, ¿verdad? Para ellos, un judío que venía del extranjero y llegaba a la nación de Israel era un judío cualquiera. No era un judío significante, era un judío cualquiera porque era un judío extranjero, que no era nativo de Israel. Y muchos de ellos no dominaban el hebreo. Por eso nosotros vemos en la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Si nosotros regresamos, ¿verdad?, capítulos más anteriores al capítulo 2, dice la palabra que el apóstol Pedro, el Espíritu Santo hizo que los apóstoles hablaran, ¿verdad?, en diferentes lenguas, tanto así que todos podían entender las lenguas que ellos escuchaban. ¿Por qué razón? Porque era necesario que esos judíos escucharan el Evangelio en sus propios idiomas, porque a ellos fue enviada la palabra de Dios primero. Así lo dice Juan capítulo 1, versículos 11 y 13. Entonces vemos por esos versículos que los judíos extranjeros no dominaban completamente el hebreo y a veces necesitaban de traductores, ¿verdad? Mas, sin embargo, tenían que ir a Jerusalén porque era ahí donde estaba el templo, donde se realizaban los sacrificios, se pagaban los votos, se observaban las fiestas solemnes, todo era ahí, ¿verdad? Ese era el centro del culto, conforme a la ley, era en Jerusalén. Entonces, pero Pablo no era un judío extranjero cualquiera, hermanos. Pablo, cuando se dirigió a la multitud, se dirigió en un hebreo, pero no en un hebreo cualquiera. Se podría decir en el mejor hebreo que cualquier persona de la historia haya escuchado, porque Pablo era un hombre estudiado. Cuando nosotros vemos en el tiempo actual, hermanos, personas que han estudiado, ¿verdad?, que son universitarios. Es más, no solamente son universitarios, sino que se dedican a estudiar el idioma castellano o el idioma español, ¿verdad? Yo me he sorprendido algunas veces porque cuando yo traté de entrar aquí a la escuela de inglés, a aprender inglés, y me empezaron a enseñar la gramática en español, dice, porque si no las aprendes no vas a entender el inglés. Y me empiezan a enseñar los pronombres, los verbos, las conjunciones, los adjetivos, en español, y yo no lo sabía. Bueno, los había escuchado, pues, pero no me acordaba de todo eso. Pero hay gente que se dedica, hermanos, a estudiar y que sabe muy bien todo lo que va leyendo, lo que va diciendo, ¿verdad?, con claridad. Esas son personas, hermanos, estudiosas, que le dedican tiempo a cualquier idioma. Si es el español, hay que dedicarle tiempo también, o al castellano, y en este caso al hebreo. El apóstol Pablo, hermanos, era alguien que se podría decir profesional en el hebreo. En el tiempo actual hay personas que presumen el hebreo, ¿verdad?, que creen en el hebreo, que quieren, ¿verdad?, que los creyentes por ley estudien hebreo. No es malo estudiar hebreo, es una bendición porque uno va conociendo también, ¿verdad?, la lengua original en la que fue dada el Antiguo Testamento. Es un idioma complicado que para estudiarlo necesita tiempo, pero hay muchos fanáticos, ¿verdad?, que uno escucha por ahí que se aprenden 2, 3, 4, 10 palabras, 100 palabras y ya empiezan a menospreciar a otros que no hablan hebreo porque dicen que Pablo hablaba hebreo, bueno, Pablo hablaba hebreo, pero no era un hebreo cualquiera. Era un hebreo original, era un hebreo que sorprendió, hermanos, a una multitud. Todos se quedaron callados, dice la palabra del Señor. Entonces dice el versículo 40, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lenguas hebreas, diciendo, capítulo 22, versículo 1, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Por eso que ¿verdad?, los que hicieron esta traducción le pusieron ahí la defensa de Pablo ante los judíos, porque verdaderamente así lo dice el versículo 1 del capítulo 22.
Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, y estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Amén. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, ¿cuál fue la defensa del apóstol Pablo? Dice el versículo 22 que cuando la multitud, ¿verdad?, escuchó que el apóstol Pablo estaba hablando en lenguas hebreas, dice la palabra que hicieron más silencio, le pusieron más atención. Se dieron cuenta que no era cualquier persona, no era cualquier personaje. Y ahora viene su argumento. Dice el versículo 3, y les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Amén. Ahora el apóstol Pablo, hermanos, se presenta, ¿verdad? ¿Quién es él? Hace valer, se podría decir, ¿verdad? Ante el tribuno, él dice que él es de Tarso de Cilicia. Y él le hace ver al tribuno, ¿verdad?, que Tarso de Cilicia no es cualquier ciudad, no es una ciudad insignificante. Y el tribuno conocía, ¿verdad?, qué significaba esa ciudad para ese entonces. Pero ahora acá ante el pueblo de Israel, ante los judíos, él usa su lenguaje hebreo. Y no solamente usa su lenguaje hebreo, sino él también vuelve a usar Tarso de Cilicia, dándoles a entender, ¿verdad?, a los judíos que Tarso de Cilicia no era cualquier ciudad. Como en el tiempo actual, hermanos, hay muchos, ¿verdad? Hay muchos mexicanos, centroamericanos, que viven aquí en este país y se hacen, americanos, otros nacen aquí y se sienten orgullosos de ser de sus países, ¿verdad? Y cuando ellos van allá también, sus países, ya sea México o Centroamérica, donde ellos viven, ¿verdad?, los ven de una manera apreciable, ¿verdad? Se sienten orgullosos de que tienen personas viviendo en una nación como lo es Estados Unidos. Yo me imagino que para el pueblo judío era similar, ¿verdad? No cualquier judío podía vivir en Tarso de Cilicia. Eso era algo tremendo, era algo grande, que impactaba, que admiraba. Y eso causó que el pueblo, dice la palabra, guardara más silencio, más respeto, ¿verdad? Tenían ante su presencia no a cualquier persona, sino era un personaje grande en todo, porque les había hablado en griego al tribuno y ahora les había hablado en hebreo. Y para completar, dice: yo nací en Tarso de Cilicia, pero me crié. Ahora dice, ¿verdad?, que se crió en esta ciudad. ¿Cuál era la ciudad? La ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo, donde él había sido arrestado. Era ahí donde el apóstol Pablo se crió, pero no se crió pasando el tiempo. Esos judíos que estaban ahí eran judíos celosos de la ley, pero muchos de ellos eran celosos de la ley, pero en sí, ¿verdad?, no le habían dedicado un tiempo a la ley, como en el tiempo actual, ¿verdad? A veces nosotros, ¿verdad? Muchas personas, muchos amigos, ¿verdad?, se sienten celosos, ¿verdad?, de lo que creen, de lo que profesan, y no está mal. No está mal sentirse celoso de lo que uno cree y de lo que uno profesa. Pero está mal cuando uno no le ha dedicado un tiempo, ¿verdad? Un tiempo específico a discernir, a tenerlo claro, para después entonces, ¿verdad?, que valga la pena sentirse celoso, no de labios, sino de hechos reales. Y estos judíos, yo me imagino que eran más
Por ejemplo, los que lo acusaron, dice la palabra que eran de Asia. Ni siquiera eran nativos de Jerusalén. Ni siquiera le habían dedicado, ¿verdad?, un tiempo a investigar la ley ahí en Jerusalén. En cambio, el apóstol Pablo usa un tremendo argumento. Él dice, yo soy nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén. ¿Y por qué se crió en Jerusalén? Dice la palabra instruido, ¿verdad? Estaba siendo instruido a los pies de Gamaliel. Imagínense, instruido a los pies de Gamaliel. Y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 5, versículo 34 al 40, que Gamaliel era uno de los varones, ¿verdad?, que conformaban, se podría decir, ¿verdad?, el Sanedrín de Israel. Era uno de los varones venerados, respetados en Israel. ¿Por qué era venerado? ¿Por qué él era respetado? Porque en Israel conocían a Gamaliel como uno de los más preparados en la ley de Moisés. Gamaliel. Y ese fue el argumento del apóstol Pablo, uno de sus argumentos que usó. Porque era verdad, él había nacido en Tarso de Cilicia, pero en realidad se había criado, dice la palabra, desde su juventud. Y según las Sagradas Escrituras podemos entender que desde su juventud, según allá en Génesis capítulo 17, se habla de la juventud de Isaac, de Ismael, que es de la edad de 13 años aproximadamente para arriba. Era así como se conocían jóvenes, ¿verdad?, según la ley. O sea que Pablo desde su temprana edad se empezó a instruir a los pies de Gamaliel. Entonces era un conocedor de la ley. Prácticamente cuando el apóstol Pablo les menciona esto a ellos, que fue criado, ¿verdad?, en la ciudad de Jerusalén y ante los pies de Gamaliel, prácticamente les dio a entender a ellos que Pablo era un conocedor de la ley. Era no solamente un conocedor de la ley, era un profesional. Era un profesional en la ley, en conocer la ley. Era experto. Y dice la palabra que los que estudiaban en esa universidad, ¿verdad?, se podría decir, ¿verdad?, que venía de la línea de Gamaliel, dice que ellos tenían la capacidad de citar, ¿verdad?, el Antiguo Testamento de memoria. De memoria, imagínense. Ellos no tenían una memoria cualquiera, sino que verdaderamente ellos habían usado su memoria, su capacidad para ejercitarlo verdaderamente en la ley. Tanto así que ellos te podían citar el Antiguo Testamento de memoria. Y cuando ellos escuchan esto, ¿verdad?, cuando el pueblo escucha esto, prácticamente quedan entendidos que el apóstol Pablo conocía la ley. Era un conocedor de la ley. Es por eso que él usa este argumento para que el pueblo de Israel pueda entender quién es él y cómo es su fe, ¿verdad? Y dice la palabra yo también, en el versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Como él era instruido en la ley de Gamaliel, ¿verdad?, ante los pies de Gamaliel, dice la palabra que él era celoso de la ley, como lo eran todo el pueblo de Israel que estaba ahí. Él prácticamente podía entender, ¿verdad?, el estado, la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, porque él mismo lo vivió. Acordémonos que cuando vimos la semana pasada, ¿verdad?, Hechos capítulo 9, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Dice que iba persiguiendo, ¿verdad?, a los creyentes en Jesús en su camino a Damasco. ¿Por qué él iba persiguiendo a los creyentes en Jesús? Porque él era celoso de la ley. Él sabía que los creyentes estaban ahora, ¿verdad?, practicando algo que iba en contra, ¿verdad?, de la ley de Moisés, porque en la ley de Moisés se enseñaba que Dios solamente es uno, ¿verdad?, y que Dios es invisible.
Y ahora se levantaba, ¿verdad?, una nueva fe, proclamando a Jesús como Dios. Eso prácticamente, hermanos, eso prácticamente era lo que prácticamente, ¿verdad?, se podría decir lo que el pueblo no podía aceptar. No podían aceptar a Jesús como Dios. No lo podían aceptar como hijo de Dios. Eso era en contra, completamente en contra de la base de su fe de ellos, porque dice la palabra que los judíos repetían continuamente Deuteronomios capítulo 6, versículo 4 en adelante, donde dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, Él es uno. Entonces ellos no tenían eso era lo que ellos aprendían, no tenían la capacidad de poder ir más allá, aunque estaba revelado ahí mismo en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, cómo es Dios, estaba prácticamente ahí, pero ellos no lo podían entender. Entonces, era por eso que el apóstol Pablo perseguía a los creyentes. Y también lo dice Hechos capítulo 8, versículo 3. Y que no solamente perseguía a hombres, sino dice que también a mujeres, que los arrastraban, que los torturaban. Entonces, él entendía lo que la multitud estaba haciendo. La multitud lo quería, ¿verdad?, asesinar en ese momento. Y él entendía por qué, porque eran celosos de la ley. Y él tenía argumentos para decir que sí los podía entender, porque él había sido instruido a los pies de Gamaliel. Entonces era un conocedor de la ley. Y ese conocimiento le llevaba, ¿verdad?, a ser celoso, como lo eran todos los que estaban en ese momento, ¿verdad?, queriéndolo asesinar. Eso es lo que dice el versículo 3. Ahora el versículo 4 dice, dice el versículo 4, perseguía yo en este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Amén. Ahora dice el versículo 4, mis amados hermanos, Pablo dice que también él era celoso, como lo eran todos los que estaban en ese momento reunidos, ¿verdad?, ahí para asesinarlo. Y dice el versículo 4 que él también perseguía. Dice, perseguía yo este camino. Ahora, acordémonos que también, ¿verdad?, a los creyentes, a los cristianos se les conocía en todo Jerusalén, ¿verdad?, como los del camino, los del camino. Y Pablo usa este mismo lenguaje, ¿verdad?, para que ellos puedan entender que también Pablo perseguía a los cristianos. Perseguía a los cristianos. Acordémonos que se les llamó cristianos, dice la palabra del Señor, hasta en Antioquía, ¿verdad? En Hechos capítulo 11, versículo 26 lo podemos encontrar. Ahí fue donde se les llama cristiano por primera vez, ¿verdad?, a los creyentes. Pero antes se les conocía también como los del camino. Y prácticamente en toda Jerusalén se les conocía a los creyentes de esa manera. Y el apóstol Pablo dice, perseguía yo en este camino hasta la muerte, prendiendo a hombres y a mujeres y entregándoles en la cárcel. Y dice también el sumo sacerdote y los ancianos son testigos. O sea, el sumo sacerdote de ahí de Israel y los ancianos eran testigos. Podían ellos comprobarlo de esa manera. ¿Por qué razón? Porque fueron ellos los que le dieron cartas al apóstol Pablo para los judíos que estaban en Damasco, las sinagogas que estaban en Damasco, para que él fuera, dice la palabra, y prendiera cuantos creyentes en Cristo encontrara y los trajera a Jerusalén para que fueran encarcelados y juzgados. Y fíjense, hermanos, que eran encarcelados, pero no solamente eran encarcelados, eran torturados. Eran torturados. Y dice la palabra que muchos morían cuando eran torturados. Y Pablo hacía eso. Pablo hacía eso porque era celoso de la ley.
Entonces, él usa, ¿verdad?, todos estos argumentos para que el pueblo de Israel pueda entender quién era él antes de venir a Cristo Jesús. ¿Quién era Pablo antes de venir a Cristo Jesús? Un hombre celoso de la ley, perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Alguien que perseguía a la iglesia antes de encontrar a Cristo Jesús. Por supuesto, cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, todo cambia. El Señor Jesús, cuando uno tiene un encuentro personal con Jesús, hermanos, como lo dijimos la semana pasada, la vida del hombre cambia, su forma de ser cambia, tiene que haber un cambio. Entonces ya el hombre es diferente. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, ha podido, ¿verdad?, demostrar en su vida. Ya es una persona diferente. Pero él deja explícitamente cómo era él, ¿verdad? ¿Quién era él antes de venir a Jesús? Él solo les explica todo esto a los judíos. Ahora dice el versículo 6. Vamos a ir terminando, hermanos, esta meditación. Dice el versículo 6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Amén. Ahora, después de haber presentado, ¿verdad?, el apóstol Pablo sus argumentos, quién era él, ¿verdad?, cuánto conocimiento tenía en cuanto a la ley, ahora presenta un segundo argumento, se podría decir, que lo encontramos en Hechos capítulo 22, versículo 6. Y su argumento era que cuando él iba en su camino a Damasco, persiguiendo a los creyentes, dice la palabra del Señor que como al mediodía, o sea, ese era el horario en que el apóstol Pablo tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo, le rodeó una luz, un resplandor, dice la palabra del Señor, de mucha luz del cielo. Y se caía al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como dijimos, hermanos, la palabra dice que era al mediodía, ¿verdad? Y usted sabe, al mediodía es cuando el sol está fuerte. Entonces los creyentes pudieron haber, bueno, los judíos que estaban ahí pudieron haber dicho, ¿verdad? Bueno, pues si era al mediodía, quizás lo que él vio fue el sol. Pero el apóstol Pablo dice: como al mediodía, una luz muy fuerte, una luz completamente diferente al sol. Dice la palabra que esta luz fue la que vio el apóstol Pablo. Y dice el versículo 7: y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa fue la voz que el apóstol Pablo escuchó al mediodía, mis amados hermanos. Y esa fue una de sus argumentos que él usó, ¿verdad?, en su defensa. Que él iba en su camino a Damasco persiguiendo a la iglesia porque era celoso de la ley. Pero al mediodía, un resplandor del cielo, ¿verdad?, lo rodeó, y dice la palabra que él cayó al suelo y preguntó al Señor: ¿quién eres, Señor? Y dice la palabra del Señor que él respondió: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Esto prácticamente es el amor de Dios por su iglesia. ¿Cómo es que el apóstol Pablo iba persiguiendo a la iglesia? Y él pensaba que perseguía simplemente a cualquier persona, a cualquier hombre, a cualquier mujer, ¿verdad? Hombres insignificantes. Pero la palabra de Dios dice que él perseguía ¿a quién? A Jesús.
Cuando él tiene su encuentro con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le hace ver que al quien él está persiguiendo no es a cualquier persona, sino es a él, a Jesús de Nazaret. Entonces, de esta manera, hermanos, podemos ver el amor de Dios hacia su iglesia. Cuánto Dios nos ama, ¿verdad? Por eso dice la palabra que nosotros somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Somos su cuerpo, hermanos. Entonces, es muy importante también, ¿verdad? En aquel entonces, ¿verdad? El apóstol Pablo lo entendió. Si él no lo hubiera entendido, ¿verdad? Él no hubiera dejado de perseguir a los cristianos. Aunque ciego y todo, tal vez él hubiera buscado la manera de seguir predicando la ley y seguir persiguiendo a los creyentes. Pero el apóstol Pablo lo entendió, ¿verdad? Lo entendió claramente. Él entendió claramente lo que el Señor Jesucristo le decía en su encuentro con el Señor Jesús. En el tiempo actual, hermanos, nosotros somos los creyentes en Jesús. Entonces nosotros también debemos entender, ¿verdad?, que nosotros somos parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 26 en adelante dice que los que hemos creído y hemos sido bautizados, estamos revestidos de Jesús. Y es por eso que el apóstol Pablo enseña en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 5, que como creyentes debemos vernos unos a otros como a superiores, con respeto, como a superiores. O sea que cuando yo veo a mi hermano y me dirijo a mi hermano, me tengo que dirigir a él con respeto, como a un superior, no como a mi simple hermano, ¿verdad? Guatemalteco, no como a mi simple hermano mexicano, no como sin distinción, al contrario, como alguien superior, como alguien ciudadano del cielo, de esa manera. ¿Por qué razón? Porque es parte del cuerpo de Jesús. Porque Jesús ama, ¿verdad?, a todos los que han creído en Él. Están revestidos de Cristo Jesús. Por eso que nosotros debemos aprender. Y el mandamiento es, hermanos, que nos amemos unos a otros. Ese fue el mandamiento del Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Aquí os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. ¿Cómo no? Si imagínense, Él dice que somos, ¿verdad? Nosotros somos Él. Cuando el apóstol Pablo iba persiguiendo a los creyentes, iba persiguiendo a Jesús. A Jesús. Entonces, nosotros, hermanos, debemos aprender, ¿verdad?, a amarnos, a valorarnos, porque el Señor nos ha dado un valor tan grande, tanto así que Él dice que somos de Él, somos su cuerpo. Entonces, hermanos, debemos considerar eso, ¿verdad? Cuando yo veo hermanos que se están peleando, ¿verdad?, es prácticamente como que si no hemos conocido a Jesús. Pero el apóstol Pablo conoció a Jesús. Conocer a Jesús es tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Conocer a Jesús es conocer quiénes son los creyentes. Conocer a Jesús es conocer qué es la iglesia para el Señor Jesús. ¿Qué significa la iglesia para el Señor Jesús? Y conocer a Jesús es entonces conocer que debemos también nosotros amar, ¿verdad?, a la iglesia, a los hermanos, a los creyentes. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros, hermanos, somos la obra de Cristo Jesús. Y eso es lo que el apóstol Pablo les enseña a ellos. Algo que ellos no captaron, ¿verdad? En cambio, el apóstol Pablo sí lo captó. Porque él tuvo un encuentro personal con Jesús. Si nosotros tenemos un encuentro personal, ¿verdad?, un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, es obvio que lo vamos a entender. Si no, entonces va a ser un poco difícil. Porque la gente que estaba escuchando aquí al apóstol Pablo, él usa estos argumentos para que ellos puedan entender, ¿verdad?, qué significan los creyentes para Jesús. ¿Quiénes son ellos? Perseguir a los creyentes es perseguir a Jesús. Dice la palabra en el versículo 7, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, al quien tú persigues. Otro punto a considerar aquí es que también él presenta a Jesús como el yo soy. Y el yo soy, hermanos, era algo muy conocido, muy familiar también para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. ¿Quién era el yo soy para el pueblo de Israel? Era el Dios Todopoderoso. Aquel Dios que se le reveló a Moisés allá en la zarza ardiente, en Éxodo capítulo 3. Ellos conocían muy bien esta palabra. Prácticamente el apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿verdad?, que los creyentes en Jesús son el pueblo del Dios Todopoderoso, del Dios verdadero, del Dios de Israel.
Pero ellos no lo pudieron entender. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por eso dice, yo soy. Jesús se le presenta. Él presenta a Jesús de esa manera ante el pueblo de Israel, para que ellos comprendan quién es Jesús. Y que perseguir a Jesús, perseguir a los creyentes, es estar peleando contra el Dios Todopoderoso, el mismo Dios de Israel. ¿Me entiende? Pero, ¿cómo le vuelvo a repetir, verdad? El pueblo no lo pudo entender en ese entonces. Más sin embargo, continúa diciendo que el apóstol Pablo entonces preguntó, ¿y qué quieres, Señor, que yo haga? Y él le dice, ve, entra a la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Gloria a Dios. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Para eso escogió Dios al apóstol Pablo. Para eso nos escogió Dios a nosotros, hermanos. Dice la palabra del Señor. Y el Dios de nuestros padres te ha escogido. Número 1, para que conozcas su voluntad. ¿Y qué es conocer su voluntad? Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, si no estoy equivocado, versículo 29 al 40, que conocer, ¿verdad?, la voluntad de Dios es creer, tener una convicción, una fe real en el Señor Jesucristo. Prácticamente es creer en el Evangelio, que Jesús murió, resucitó, que fue sepultado, ¿verdad? Y que resucitó y que se fue al cielo y que en su nombre hay perdón de pecados. Permanecer en esa fe, mis amados hermanos, todos los días. En eso hay que perseverar. Y eso es prácticamente lo que el apóstol Pablo escuchó de Ananías. Dice la palabra del Señor que Dios lo había escogido para que conociera su voluntad. Amén. Y Dios quiere, hermanos, que todos conozcan su voluntad. Que todos conozcan la voluntad de Dios. Y conocer la voluntad de Dios es conocer a Jesús. Creer en Cristo Jesús. ¿Cuántos son aquellos que no han creído, verdad? Que se les hace difíciles, que no pueden entender, ¿verdad? Por eso dice Romanos capítulo 10, versículo 10. No digas, hombre, ¿verdad? No digas que esto es difícil. No digas, ¿quién subirá al cielo para traerlo? ¿Quién descenderá al abismo para hacerlo subir? No. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y esta es la palabra de fe que predicamos, gloria a Dios. El mundo, hermanos, los que no han creído, deben creer, deben conocer la voluntad del Padre. Eso lo dice también Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el 21. Que en la voluntad del Padre, antes de la fundación del mundo, Él había escogido que por medio de Cristo Jesús, ¿verdad?, todos los seres humanos fuéramos bendecidos con toda bendición espiritual. Por eso es importante entonces que el hombre, hermano, conozca la voluntad de Dios, y el apóstol Pablo fue escogido para conocer la voluntad de Dios. Los judíos, hermanos, querían hacer la voluntad de Dios, y es por eso que ellos eran celosos hasta la muerte de la ley. Tanto así que todo aquel que no andaba conforme a la ley, que tenía una fe diferente a la ley como la que tenían ahora los cristianos, ellos eran capaces de matarlos, de arrestarlos,
de torturarlos, de despreciarlos, porque eran celosos de la ley, porque querían hacer la voluntad de Dios. Pero hacer la voluntad de Dios, mis amados hermanos, es tener un encuentro con Jesús y conocer su voluntad entonces. Gloria a Dios. Así que para todos es posible conocer la voluntad de Dios. Luego dice el versículo, conozcan su voluntad y veas al justo. Veas al justo. ¿Quién es el justo, mis amados hermanos? El justo que estaba profetizado en los salmos, en los profetas. Ahí estaba profetizado acerca del justo. Y que solamente en él, hermanos, hay, ¿verdad?, una nueva vida. Solamente en Jesús. Todos tienen que ver entonces a Jesús. Que Él es el justo. Los judíos se creían justos. Los israelitas se creían justos. Pero en realidad no lo eran. Les hacía falta ver al justo. Es necesario ver al justo. Es necesario reconocer entonces que nosotros somos pecadores. Por naturaleza, mis amados hermanos, nosotros traemos el pecado. Dice la palabra que somos hijos de ira, ¿verdad? Porque somos humanos. Somos humanos. Entonces, tenemos que ver al justo, a Jesús. Que Él es la justicia de Dios. Y por medio de Él nosotros somos declarados, hechos justicia de Dios en Él. Y que todo aquel que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, dice la palabra, en Él es justificado todo aquel que cree. Es necesario ver al justo. El pueblo de Israel necesitaba ver al justo. No lo vio. En ese entonces muchos no lo vieron, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo lo había visto. Ananías lo había visto. Muchos ahí en Jerusalén de los ancianos, de los apóstoles lo habían visto. Habían creído que es necesario ver al justo. Así que si usted, ¿verdad?, no ha visto al justo, necesita. Es importante. Solamente en Él hay justificación, solo por Él. Por eso toda la honra y toda la gloria debe ser, hermanos, para el Señor Jesucristo. Y dice la palabra, y oigan la voz de su boca. Cuando Él fue bautizado, según lo dice el Evangelio de Mateo capítulo 3, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en Él tengo mis complacencias, a Él oíd. Gloria a Dios. Porque solamente Él fue, hermanos, verdaderamente calificado, ¿verdad?, sin pecado ante los ojos de Dios. Dice que el justo murió por los injustos, por nosotros. Es por eso que todos debemos escuchar la voz de Dios. Todos debemos escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario, ¿verdad?, escuchar la voz del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la voz del Señor Jesucristo? Que en Él, hermanos, hay perdón de pecados. Que en Él hay salvación. Que Él es el camino. Y Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Entonces, era necesario ahora, el apóstol Pablo escuchó la voz del Señor Jesucristo en su camino a Damasco. Y se convirtió. Así es, cuando nosotros, dice la palabra en Hebreos capítulo 1, versículo 2, que ahora Dios antes había hablado a los padres, ¿verdad?, o sea, al pueblo de Israel de diferentes maneras por los profetas, pero que en estos postreros días, o sea, desde la venida del Espíritu Santo hasta la segunda venida, Él les habla, y no solamente al pueblo de Israel, sino a todo el mundo, por medio de su Hijo, por medio del Señor Jesucristo, por medio de Él. Entonces, escuchar la palabra, hermanos, es escuchar al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo escuchó, se convirtió y fue un instrumento que le sirvió al Señor. Conoció entonces la voluntad, la gracia, la bendición de Dios, cosa que los judíos que estaban ahí no pudieron, ¿verdad?, recibir en ese entonces, ¿verdad? Tal vez también usted no lo ha recibido, pero es importante entonces, ¿verdad?, que usted conozca al Señor Jesús, conozca a Dios, conozca su voluntad, vea al justo y escuche su voz. Que Él cumplió la ley por usted y que usted necesita creer en Él. Todo aquel que en Él creyere, dice, no será avergonzado. Versículo 15, porque será testigo suyo a todos los hombres de los que han visto y oído.
Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tu pecado, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino una éxtasis. Eso fue ya después de su conversión, después de que él fue bautizado. Ahora vamos a terminar, dice el versículo 18. Y le vi y me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando ellos escucharon los argumentos, ¿verdad?, del apóstol Pablo, cuando escucharon que él hablaba hebreo, cuando escucharon que él había sido instruido a los pies de Gamaliel, cuando escucharon que él arrestaba y perseguía también a los cristianos, todo eso, ahí todavía ellos no habían perdido la calma, pero cuando empezaron a escuchar que Jesús era Dios, que era necesario creer en Él, que era necesario hacer la voluntad de Dios, dice la palabra entonces que se alzaron otra vez la multitud, dando voces, gritando, ¿verdad?, que le dieran muerte al apóstol Pablo. Hermanos, esta historia continúa, ¿verdad?, es grande, no termina, y no lo podemos terminar, ¿verdad?, ahora, pero vamos a detenernos hasta aquí, ¿verdad? Espero que cuando usted escuche también la palabra de Dios, el Evangelio del Señor, ¿verdad?, pueda analizar su vida, entender que es necesario ver a Jesús, verlo como autor y consumador de la fe, verlo como el Salvador del mundo, que es necesario hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es creer en Jesús, que es necesario entonces escuchar su voz, que Él es el Hijo amado en quien Dios tiene su complacencia y que nosotros por medio de Él somos justicia, hechos justicia de Dios, somos presentados santos, puros, sin mancha delante de Dios. Esto es bien importante para todos los que han creído, y los que no han creído también necesitan entonces creer en el Evangelio, y dice la palabra, hacer todo lo que está ordenado. ¿Cuál es? Bueno, bautizarse, ¿verdad? Ser bautizado para el perdón de sus pecados. Pero aquella gente no lo entendió, fue todo lo contrario, dice que se agolpó contra él y volvieron a gritar que lo mataran. Lamentable. Esperemos, ¿verdad?, que si no han creído, pues crean, porque así puedan estar preparados, ¿verdad? Y el último día no vaya a ser también lamentable para ustedes, que escucharon la palabra de Dios, escucharon hablar de Jesús y no creyeron en Él. Muchas gracias, mis amados hermanos. Vamos a terminar nuestra transmisión. No sin antes queremos agradecerles a todos por su sintonía. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. También queremos recordarles que estén al pendiente entonces del seminario internacional que se estará transmitiendo a partir del 19 de noviembre al 23 de noviembre por esta radio. Dios me los bendiga, estén entonces al pendiente, mis amados hermanos. Queremos agradecer a nuestra hermana María Dolores Castillo, gracias por su sintonía, a nuestra hermana Carmen Osuna, a nuestra hermana Dolores Casas también, muchas gracias, mi amada hermana, a nuestra hermana Dina Vega, a nuestra hermana Francisca Delgado, a nuestra hermana Carmen Osuna, a nuestra hermana María Dolores Matos, gracias hermana, a nuestra hermana Marielo Betámaco, Dios me la bendiga, Alma Coronado, Quiñones Elisa, Dios me la bendiga, a nuestro hermano Rafita Sauceda, Anita Castillejos Chacón, Dios la bendiga, hermano Jesús Osvaldo Álvarez, Dios le bendiga, mi hermana Sonia Torres, Dios la bendiga, hermano Lionel Valenzuela, hermana Rosy Flores, hermana María Isabel, Dios te bendiga, hermana, nuestra hermana Imelda Sauceda, Dios la bendiga. Y queremos enviar saludos a nuestros hermanos entonces de la iglesia
de la Congregación Solidaridad Campesina de Culiacán. Muchas bendiciones, mi hermano Leonel Valenzuela. A nuestra hermana Avi Espino, Dios la bendiga también. Nuestra hermana Lucía Sánchez, nuestro hermano Rodolfo Soto, nuestra hermana Olivia Alfredo Alejo, Dios la bendiga. Nuestro hermano Emigio Ochoa, Josué Martínez, Saúl Sánchez, Amílcar Castro, Raúl Sánchez, Dios lo bendiga. Hermana Roxana Ávila, nuestro hermano Carlos Castro, Marcos Chacal, Julián Laureano, Mila Hernández, Usir de Ocaña, Carlos Alberto Rodas, Dios te bendiga, hermano. Hermano Franklin, Dios lo bendiga también. Nuestro hermano Marcelino Estrella, Dios lo bendiga, hermano. Nuestro hermano David Alvarado, nuestro hermano Raúl y Candy González, Dios me los bendiga. Nuestro hermano Margarito Ramírez, nuestro hermano Mimi Trejo Rangel, nuestro hermano Atilio Martínez, Dios lo bendiga. Dios me los bendiga a todos mis amados hermanos. Son lamentablemente muchos, pero deseamos muchas bendiciones para todos ustedes, hermanos y amigos. Vamos a ir a Dios en una oración. Vamos a orar. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por concedernos una vez más, Padre, estar aquí presentes, Padre Celestial, a través de esta radio, Señor, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Padre, que nos estuvieron sintonizando, Padre Celestial, bendígalos a cada uno de ellos, Padre Celestial, sus corazones. Te rogamos, Padre, que tu palabra, Señor, no se vaya vacía, Padre Celestial, sino que restaure, Señor, las vidas, los corazones. Y sobre todo, Padre, aquellos que no han escuchado, Señor, que no han creído, Padre Celestial, te rogamos, Señor, que puedan, bendito Dios, tener fe, Padre Celestial, y puedan creer, Señor. Así te pedimos, Padre, por nuestros hermanos, amigos que se encuentran enfermos, Padre Celestial, que se encuentran, Padre, con problemas familiares, problemas económicos, problemas espirituales, con desánimos, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, que usted los ayude, Padre, que usted añade, Padre Celestial, a lo que ellos necesitan, Señor. Bendiga también esta radio, Señor, los proyectos que esta radio tiene, Señor, para que tú seas glorificado, Padre, a través de tu palabra, Señor. Gracias por este programa, Padre, gracias por mi vida, gracias por mi esposa, por mis hijos Amós y Habacuc, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, y te rogamos, Padre, que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre Celestial, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Vamos a terminar nuestra transmisión, como siempre, con un himno, no sin antes. Queremos invitarles para que estén con nosotros el próximo lunes, donde estaremos, mis amados hermanos, viendo un pasaje más acerca del libro de los Reyes. Amén. Bendiciones, hermanos. ¿Cómo explicar? ¿Cómo describir tu amor que fluye por doquier y es más profundo que el mar? Tú conoces mi duda y mi aspiración, y no puedo explicar mi amor por ti. Tan solo escúchame. Escucha, oh Señor, mi alma cantar, un canto de loor, desde mi corazón, mas con mis palabras no puedo decir cuán grande eres tú. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. Si yo pudiera hablar tan claro como el mar, 1000 años podrían transcurrir para explicar de tu existir. Si escuchas mi corazón, sus latidos dirán: gracias por vivir y por
la verdad. Gracias por Jesús. Escucha, oh Señor, mi alma canta un canto de loor desde mi corazón, mas con mis palabras no puedo decir cuán grande eres tú. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. Escucha, oh Señor, mi alma canta un canto de loor desde mi corazón, mas con mis palabras no puedo decir cuán grande eres tú. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. Amén. Feliz noche, mi amada hermana Carmen Osuna y su mamá también, nuestra hermana Dolores Casas, nuestra hermana Francisca. Muchas gracias, hermanas, por sintonizarnos. Nuestra hermana María, nuestra hermana Fiore. Feliz noche, mi amada hermana, o hasta allá donde usted se encuentra. Y feliz noche a todos, mis amados hermanos y hermanas. Dios los bendiga. Nos sintonizamos. Hasta la próxima. Quiero ser en tus manos, oh mi Señor. Como barro en tus manos, Dios, vas moldeando mi forma de ser, transformando mis palabras en humildad, disposición y fe. Como barro en tus manos, Dios, dejándote obrar en mi interior, dejando el viejo hombre que tú hiciste volver a nacer. Es como barro, como barro. Mi vida en tus manos como barro, es como barro, como barro. Mi vida en tus manos es como barro. Quiero ser en tus manos, oh mi Señor. Como barro en tus manos, Dios, me tomaste e hiciste de mí una nueva criatura que dé la honra, gloria a ti por siempre. Como barro en tus manos, Dios, dispuesto a que moldes en mí ese siervo que esperas de mí. Heme aquí, envíame a mí. Es como barro, como barro. Mi vida en tus manos como barro. Es como barro, como barro. Mi vida en tus manos es como barro, como barro, oh, como barro, oh. Mi vida en tus manos como barro, es como barro, oh, es como barro, oh. Mi vida en tus manos es como barro, obra de tus manos somos Dios. Tú, nuestro alfarero y tierno Dios, usa mi vida, Señor, yo quiero darte siempre gloria a ti, mi Dios. Como barro, mi vida en tus manos como barro, es como barro, como barro. Mi vida en tus manos es como barro, oh mi Señor.